somos lo que somos. Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma. Que ya llevamos celebrando tanto Somos Majadahonda como Podemos para la Comunidad de Madrid. En este acto pretendemos dar y mostrar que quede claro que tanto Somos Majadahonda como Podemos Comunidad de Madrid comparten unos mismos principios, unas mismas formas de ver la sociedad, aunque cada uno con una independencia totalmente clara. De esta manera, en los ayuntamientos tenemos ciudadanos haciendo lo difícil, y es decir, es aportar algo nuevo, hacer que la sociedad sea de todos, sea horizontal y que las cosas se hagan en beneficio de todos, sin buscar el beneficio propio. Y por otro lado tenemos a representantes de la Comunidad de Madrid que pretenden lo mismo, pero para toda la comunidad. Por lo tanto, vamos a empezar un acto en el que, además de explicarnos sus propuestas, también se hablará sobre las preguntas, sobre las inquietudes que tienen los ciudadanos. Nosotros, a diferencia de los partidos tradicionales, somos gente corriente haciendo cosas corrientes, porque es lo que nos importa, aunque a veces esas cosas corrientes que hacemos parecen extraordinarias. Primero, os pido disculpas por la tardanza, porque no contamos con los medios que cuentan otros partidos, y aquí lo que hacemos es poner el hombro, igual que hacéis vosotros, poner el hombro poco a poco, y poco a poco iremos sacando adelante este proyecto. El acto, los organizadores, buenas tardes, antes de nada. Lo han pensado de forma de dos bloques. Va a estar estructurado uno primero en la que van a participar nuestros ponentes, que son tres grupitos, uno por qué ganar, otro cómo ganar y otro por qué apoyar. Y el segundo bloque es el... Quizás por eso estamos todos aquí en esta plaza, que es las preguntas, el debate. Estáis todos invitados a aterrorizar a nuestros ponentes con vuestras preguntas y dudas. Juan Carlos va a presentar, que conoce muchísimo mejor a todos los que están aquí, uno por uno, a los 5 ponentes que tenemos. Bueno, empezaremos por la compañera Cecilia. Es de Villalba, está muy vinculada con la enseñanza, ha participado en la Marea Verde, en el proyecto de enseñanza de cómo adaptar y cómo hacer que la gente realmente se sienta integrada en la enseñanza, porque un pueblo que no es culto es un pueblo que está abocado a ser esclavo. Tenemos a Pablo Perpiñán, es consejero de la Comunidad de Madrid, va a ser consejero en la Comunidad de Madrid. Es miembro del Consejo Ciudadano de la Comunidad, es también el responsable de los actos y de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, y es alguien que, como todos los demás, lo único que hace es aportar esfuerzo y aportar visibilidad a un proyecto que creemos de todos. Y por último tenemos también a Sisto Casado, que es un luchador nato, es un hombre que viene del ferrocarril, sindicalista, luchador y defensor de los derechos de los trabajadores. Por otro lado tenemos a Irene, que está integrada en la lista de Somos Majadahonda, trabajadora social, y por lo tanto con eso prácticamente se dice todo, es decir, le importa todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo lo que tiene que ver con ayudar a las personas, y por lo tanto la hace muy valiosa dentro de esa lista, que es la suma de todos los ciudadanos de Majadahonda. Y por último tenemos a Alberto Moreno, que es candidato de Somos Majadahonda y que es alguien que está vinculado a la administración, ha sido embajador en Andorra y ha ocupado muchísimos puestos dentro de la administración, y que le permite tener una visión de lo que es el conjunto y de lo que es cómo se debe de avanzar y cómo se deben de hacer las cosas sin salirnos
de lo que es el cambio, pero consiguiendo lo que se pretende, es decir, poner la administración a disposición de los ciudadanos. Y ahora, si queréis, comenzamos con la compañera Cecilia, que nos explicará un poco cuál es el proyecto, como ha dicho nuestra compañera Paqui, de qué es y por qué vamos a ganar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo voy a hablar sobre todo del por qué hemos llegado, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, qué es lo que nos ha hecho pues dar este paso y llegar a esta situación de presentarnos a la Comunidad de Madrid, gente que en principio no tenemos una trayectoria de estar en partidos políticos y de estar, no sé, somos profesores, somos profesionales normales. Yo os voy a hacer un poco de historia, ¿no? Yo creo que todos somos muy deudores, ¿no?, de la enorme onda expansiva del 15M. A partir de ahí surgieron muchos movimientos, un momento inesperado, ¿no?, de indignación, y surgen de ahí como ondas expansivas pues las mareas, la plataforma antidesahucios y un montón de movimientos que coinciden todos en un momento que dice, bueno, es que basta ya. Es decir, cogimos una enorme fuerza simplemente de encontrarnos un día en las calles y mirarnos a la cara y reconocernos como iguales, en vez de vivir la indignación aisladamente en casas. Una anécdota que me pasó y que tiene mucho que ver con la candidatura que presentamos aquí a la Comunidad de Madrid. A partir de estas distintas mareas se formó una cosa que eran mareas ciudadanas, que no sé si os acordáis, hubo una manifestación en el 2013 que es de las más potentes y de las más importantes que ha habido en la Comunidad de Madrid. Y recuerdo que estábamos planteando, es decir, ahí estábamos pues padres, alumnos, en fin, profesores, pero estaban también pacientes y estaban también sanitarios, en fin, estábamos personas de todo tipo. Y cuando estábamos planificando esta manifestación hubo una cosa muy curiosa y empezamos a decir, bueno, vamos a ver cómo puede ser la seguridad en la zona, y aparece una chica que dice, bueno, yo soy de bomberos quemados, estamos formados profesionalmente en las cuestiones de seguridad, entonces pues para hacer toda la parte de seguridad en la manifestación los bomberos podéis contar con nosotros. Todo el mundo, ¡ah, estupendamente! Esa es Elena Sevillano, que está en nuestra candidatura. Seguimos diciendo, bueno, pues es que tiene que haber gente, gente que haga los logs, pues aparece también un grupo de chavales y tal, pues estupendo. Pues a ver, oye, ¿quién hace? Por una parte lo llamamos al Suma, al Samur, aparece varios de la Marea Blanca que dicen, oye, pues nosotros podemos hacer aquí, en este rinconcito. Bueno, pues vamos a ver, que está ahí Carmen San José, que está en la candidatura. Y aparece bueno, pues a ver, la prensa, hacemos una convocatoria de prensa, una rueda de prensa, a ver quién tiene un vídeo y tal, y aparece uno que dice, yo es que soy de Telemadrid exiliado, de Telemadrid en el exilio, que se llamaba entonces, que estaba en el contencioso, y dice, pues estupendo, y ese se llama José Ángel y está en la candidatura. Entonces hubo un momento de silencio en la asamblea y decimos, pero si es que estamos aquí en la sociedad civil, si es que estamos aquí como juntos, de repente, profesionales, gente absolutamente normal, y aquí hay de todo tipo de profesionales, que estamos todos saliendo a la calle por una política que es totalmente ajena y en contra de nosotros, ¿no? Yo creo que es eso, estábamos dándonos cuenta de que ahí se estaba llevando a cabo un modelo productivo, una forma de entender la Comunidad de Madrid basada en el pelotazo, en el ladrillo, sobre todo en el estar al servicio de las grandes empresas de la construcción y no al servicio de los ciudadanos, ¿no? Realmente lo que nos une a todos estos no es que saliéramos a la calle de todos los servicios públicos por recortes. Yo creo que es que hubo un momento en que nos dábamos cuenta, y eso ahí fue nuestra indignación, de que se nos estaba obligando a hacer lo contrario a aquello que nos habíamos comprometido a hacer. Resulta que los bomberos se habían comprometido a salvar a las personas y las estaban desahuciando. Y estaban obligando a dejar en la calle a niños, a mujeres, a ancianos y a gente indefensa, ¿no? Resulta que todos los de la salud se habían comprometido a curar a la gente y ayudarla, y resulta que tenían que rechazar la ayuda de la gente porque se les había eliminado la tarjeta sanitaria. Los profesores teníamos al principio que sacar a los chavales adelante y crear estas escuelas integradoras e inclusivas para crear un mundo cohesionado, ¿no? Y se nos está obligando a clasificar, seleccionar y dejar alumnos fuera. Los de Telemadrid se habían comprometido a ser periodistas y a informar, y resulta que estaban simplemente
haciendo propaganda a la condesa de la corrupción. Es decir, había un momento muy insostenible, éramos una gran mayoría social que veíamos que se detraían todos los recursos y sin embargo no había ninguna posibilidad, por muchos que fuéramos en la calle, por muchos que estuviéramos, por mucho que lo explicáramos, no había, parecía ninguna posibilidad, había un tope que habíamos llegado. Y ahí es donde surge este mover ficha, es decir, tenemos que llegar a las instituciones. Nosotros hemos estado esperando mucho tiempo, somos gente normal, somos profesionales normales y hemos estado mucho tiempo esperando que alguien hiciera un cambio real. Y yo creo que ya nos hemos hartado y ahí surge Podemos de eso, de este cansancio de decir yo quiero pedir a las instituciones y a los políticos y resulta que no lo hacen, pues bueno, tendremos que hacerlo nosotros, porque lo que queremos es que las instituciones se pongan al servicio de la gente y no al servicio de las grandes empresas. A partir de ese momento, que fue hace 1 año y pico, parece increíble que fuera hace tan poco, hemos construido todo pues nos hemos unido, nos hemos empezado a hablar entre nosotros, hemos ido construyendo también un partido para podernos presentar legalmente y con toda tranquilidad. Nos dijeron, presentaos a las elecciones, dijimos, pues vale, pues nos vamos a presentar, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos hecho hoy lo que traemos en estos momentos, 1 año y pico, pues es para la Comunidad de Madrid un proyecto de comunidad y para el gobierno español también traeremos en noviembre un proyecto de país que hemos construido solidariamente y que hemos construido entre todos. Hemos pasado, y es muy curioso, yo soy responsable del programa de educación de la Comunidad de Madrid de Podemos, hemos tenido que llevar todo un proceso, porque claro, llevamos muchos años protestando, señalando a las instituciones de esto es lo que está mal, no puede hacerse así, no debe hacerse así, y hemos tenido todo ese proceso de decir, pasar de la protesta a la propuesta, decir, vale, ahora, sabemos perfectamente que esto no puede hacerse así. Hemos contado en el programa de educación, al menos pues, con todas las plataformas educativas, etcétera. Ahora lo que consiste en decir, todas estas no se puede hacer así, es decir, ¿cómo podemos hacerlo? El pasar a la propuesta y el empezar a pensar que luego no es verdaderamente, cuando uno se piensa, no es tan difícil ni es tan costoso. Simplemente falta hacer un giro de 180 grados y en vez de estar al servicio de las grandes empresas, poder mirar a la gente que somos nosotros, que no somos otros que nosotros no necesitamos ir a las plazas a ver qué es lo que la gente piensa. Yo no necesito ir a visitar escuelas para ver qué es lo que pasa en las escuelas porque yo trabajo en una escuela, con lo cual lo que les pasa a ellos me pasa a mí y nos pasa a todos. Nosotros no necesitamos, verdaderamente Podemos ahí ha cambiado el mundo. Yo cuando vi el otro día a Cifuentes en una asamblea en no sé qué barrio de Madrid, cuando yo me acuerdo con el 15M decía que iba disfrazada el 15M como si fuera una cosa muy rara, porque iba a una asamblea y se disfrazaba por si le pasaba algo. Y ahora resulta que ella promueve asambleas. Desde luego hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora, la cuestión es que el cambio no se quede en la superficie, la cuestión es que el cambio sea mucho más real. Aquí nos hemos visto y nos vemos en la situación, nos hemos visto hasta hace poco en la situación de elegir entre lo malo y lo peor. Esas son palabras de Teresa Rodríguez que siempre lo comenta. Es decir, aquí estamos, siempre hemos estado con o lo malo malo o lo peor de lo peor. Ahora tenemos lo malo, lo peor y el recambio de lo peor. Tenemos 3 posibilidades que más o menos lo mismo. Pues no se trata de cambiar simplemente y de poner un maquillaje, sino de cambiar, de que efectuar un cambio real. En ese sentido, yo creo que es ahí donde estamos nosotros, ¿no? Donde estamos nosotros es en el cambio real, que no simplemente es un maquillaje, sino los que hemos estado durante mucho tiempo pensando, durante mucho tiempo protestando, durante mucho tiempo pensando en salidas, y ahora mismo son los que ofrecemos a todos los demás. Tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad entre simplemente lo que es el recambiar las cosas, el maquillar las cosas o hacer un cambio real, profundo y sensato y poner las instituciones al servicio de la gente. Es ahora, a lo mejor no tenemos otro momento, es ahora. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Irene, ¿por qué desde Somos Majadahonda vamos a ganar? A ver, bueno, buenas tardes. Y yo también quería enfocarlo un poquito como ha hecho Cecilia, ¿no? Quería hacer como una recapitulación, ¿no? Un poquito de historia.
y de recuerdo para poder llegar hasta la pregunta que nos hacíamos, ¿no? De por qué dar ese paso, de por qué de estar en un movimiento social, en un colectivo, en la calle, ¿no? Decidíamos dar el paso a ese paso tan grande y tan difícil que es la institución, ¿no? Yo me quiero remontar a ese momento que decía Cecilia, ¿no? De ese momento de las plazas, de cuando las plazas estaban llenas. Y yo creo que de ahí sacamos dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Creo que gracias a los movimientos y colectivos sociales y todas esas mareas y esas marchas, ¿no? Conseguimos dos cosas, que es, uno, por un lado hicimos, la sociedad tuvo conciencia de que realmente lo que nos habían vendido, de que la crisis era algo que nos merecíamos y nos habíamos buscado nosotras, pues que no, que evidentemente no. Ni nos lo habíamos buscado, ni era algo que nos merecíamos, sino era, se debía todo esto a una consecuencia que era la mala gestión y el uso de lo público para un beneficio privado de muy poquitas personas. Por otro lado, gracias a los movimientos sociales y colectivos sociales, se demuestra que hay cambios posibles, que podemos tener victorias. La marea blanca consigue parar la privatización aquí en Madrid. Stop Desahucios es un ejemplo de, claramente, unidad popular y de cómo se pueden conseguir muchas victorias, que es el haber parado muchos desahucios. Y por otro lado, todos los realojos que ha conseguido la obra social, ¿no? Creo que gracias a esto, ¿no?, tenemos como consecuencia una época de cambio, una ruptura. Una ruptura que yo creo que lo que nos viene a traer es toda una gama de oportunidades, una gama de poder cambiar, de que la política que actualmente solamente beneficiaba a unos poquitos, poder realmente hacer esa política en la que nos beneficiemos todos, esa política que se centra en la persona, que se centra en mejorar la calidad de vida de las personas. Eso se traduce, ¿no?, en que la sociedad empieza a no creerse a los medios de comunicación y los scratches de primeras tan mal vistos son apoyados socialmente. Aprendemos a exigir responsabilidades y a no cansarnos de pedirlas. Claro ejemplo es todas las personas que están luchando con el tema de las preferentes, que llevan muchos meses de lucha y no se cansan, y son gente mayor, o sea, apoyada por mucha gente joven, pero son un ejemplo de lucha. Y luego, pues, en algo que me toca muy de cerca y siento obligación de comentarlo, por fin sabemos que los jóvenes no nos marchamos de forma voluntaria, sino que es un exilio forzoso. Que los jóvenes nos estamos viendo obligados a exiliarnos, no para buscar muchas veces una mayor calidad de vida, sino para seguir en la precariedad, pero fuera de nuestras familias y de nuestras gentes. Pues gracias a todo eso conseguimos un cambio, ¿no? Y en lo político también afecta. Y entonces yo creo que cuando yo preparaba esto, ¿no?, creo que hacía una autorreflexión, ¿no?, y decía, ¿en qué cambia la política, no? Pues la política cambia, para empezar, en el concepto. La política pasa de ser algo de unos pocos y que solamente tienen acceso unos pocos, a abrirse, a ver la mayoría de la gente accesible, a que la gente empiece a tomar conciencia de que si no haces política, te la hacen. Y que si tú no participas, te podrás quejar, pero no has participado para que el cambio de mejora se realice. Otra cosa que cambia en referencia a la política es el ser conscientes que la política marca nuestra vida. Muchas veces, ¿no?, cualquiera tenía una conversación en el bar, no, a mí la política no me interesa. Y ahora al revés, en los bares se habla de política. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que la política marca nuestras vidas, es quien dirige nuestras vidas. Todas las medidas, leyes que marcan los políticos, al fin y al cabo nos afectan, porque las tenemos que cumplir o nos obligan a ello.
Bueno, perdón, pero es que estoy resumiendo, ¿vale? Porque vamos un poco justos de tiempo y tengo que sintetizar. Bueno, yo creo que a raíz de este cambio, ¿no?, de la concepción de la política, pues bueno, todas conocemos, aparece la entrada, ¿no?, en la institución. Y como decía Cecilia, hace un añito y no llega al mes, pues hasta la gente como yo, que prácticamente no creía en las posibilidades, yo volvía de viaje ese día y yo lloraba ese día cuando en el Reina Sofía estaban mis compañeras igual de emocionadas. Creo que a raíz de eso se abre ya no solamente la vía de la conciencia, sino de la acción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente que o bien veníamos de movimientos sociales y estábamos un poco reticentes, o bien directamente no habíamos querido participar, pues yo creo que nos damos cuenta de algo, ¿no? Y a mí una persona, ¿no?, que me dijo una frase muy guay que quería decíroslo y que para mí sí que fue motivo de dar ese paso, ¿no? Y es que efectivamente, como he dicho, gran es la victoria de la PA, de Stop Desahucios y de Obra Social. Efectivamente, se han podido parar muchos desahucios, pero la ley sigue ahí. Y si no entramos, por ahora, que es la opción que tenemos, no vamos a poder cambiar esa ley. Entonces, para cambiar esa ley y la mayoría de las leyes que no benefician a la mayoría social, sino a unas poquitas personas, aparece a nivel municipal, somos Majadahonda, que somos nosotras. Entonces, ahora voy a pasar a contaros un poquito cómo somos Majadahonda y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Somos Majadahonda es una candidatura ciudadana, está formada por gente ya sea vecina o muy vinculada que hace toda su vida aquí en Majadahonda. Venimos desde diferentes sitios, no es que estemos dirigidas por un partido, como hemos podido oír, no. Hay gente que viene desde partidos políticos, gente que venimos de movimientos sociales y gente que directamente es totalmente independiente y es la primera vez que está empezando a hacer política. Para nosotros es básico, ¿no?, la participación, porque creemos en la nueva política. Y para hacer una nueva política consideramos 3 puntos, que son los que siempre ponemos en todos lados, básicos, ¿no? La participación ciudadana. Nosotras creemos en eso por encima de todas las cosas. Queremos una política que sea accesible para toda la ciudadanía. Por eso mismo, nosotras contamos con que cada persona tiene unas circunstancias y no puede dedicar a lo mejor el tiempo que otras sí pueden. Por eso desde Somos Majadahonda fomentamos diferentes tipos de participación. Creemos en la transparencia, para nosotras es algo básico y fundamental. Por eso, de hecho, hemos habilitado una plataforma virtual que todas tenéis acceso mediante la web, que es ahí donde volcamos todo nuestro trabajo, donde tenemos muchos debates y donde se puede ver todo el trabajo que realizamos día a día. Al igual que en nuestro propio código ético, uno de los requisitos es que tenemos que tener, cuando seamos concejales, todas las cuentas, propiedades, todo de cada concejal tiene que ser visible, público. Gracias. Y luego, por último, que creo que, como ha dicho Juan Carlos, como trabajador social y persona, la defensa y la recuperación de los servicios públicos. O sea, creo que es vergonzoso el trato que está recibiendo a nivel estatal, a nivel autonómico y desde luego a nivel municipal. Yo he tenido la suerte de poder ejercer en este pueblo de trabajadora social y recursos hay. He de deciros que recursos hay, lo que están es mal empleados. Por eso creo que es básico que Somos Majadahonda esté ahí dentro para poder hacer una redistribución efectiva y desde luego en beneficio de la ciudadanía. Y os podría contar un montón de cosas más, pero es verdad que me paso yo de mi tiempo. Antes de pasar al segundo bloque, que sería cómo ganar, en el que intervendrá primero Pablo, yo también quisiera decir por qué ganar.
¿Y por qué ganar? Es por algo que nosotros estábamos hace mucho tiempo diciendo, es que Majadahonda es el nacimiento y es la trama Gürtel. Majadahonda es la corrupción pura. Pero es que después de Majadahonda resulta que ya competimos con Boadilla. Después tenemos que competir con la corrupción con Pozuelo. Luego hay que competir con la corrupción con Villalba. Hay que competir con la corrupción con Pinto. Hay que competir con la corrupción con San Fernando de Henares. Hay que competir con la corrupción absolutamente con todos los pueblos de Madrid. Por lo tanto, es que es la hora del cambio, de acabar la corrupción y cortarla de seco. Y por eso es por lo que tenemos que ganar. ¿Y cómo vamos a ganar? Es lo que nos va a decir Pablo. No me lo pone fácil. Bueno, quería empezar agradeciendo a Somos Majadahonda, a la gente de Podemos de aquí del municipio que hayan organizado este acto, a todas las personas que habéis venido, tanto las que tenéis claro vuestro voto el próximo 24 de mayo, como a las personas que aún tenéis dudas, que yo creo que es muy positivo que no solo nos enteremos de las propuestas o de quiénes son los candidatos y las candidatas que se presentan a través de los medios de comunicación o lo que nos digan otros, sino que podamos acercarnos aquí sin plasmas, sin trampa ni cartón, a conocernos a nosotros y a nosotras. Entonces, bueno, pues agradecer eso. Voy a hablar un poco de las propuestas que tenemos Podemos para la Comunidad de Madrid. Normalmente los programas electorales son unas 80 o 100 hojas que raramente alguien se lee. Por suerte, el programa de Podemos para las autonómicas seguramente sea el programa más leído en los últimos 30 años. Voy a hacer solo mención a algunas de lo que yo considero que son las propuestas estrella. Ya digo que podréis consultar en la página web el programa íntegro, pero voy a esbozar algunas de las ideas. Hay que partir de la base de, bueno, como ha comentado Irene, que yo creo que tanto Somos Majadahonda como Podemos tiene un firme compromiso con la defensa de los servicios públicos, que son unos servicios públicos que quienes pintáis canas trabajasteis muy duro para que en este país y en esta comunidad hubiera sanidad, hubiera educación, pudiéramos salir a la calle a protestar por lo que no nos gustaba y que hay unos pocos que han decidido de manera unilateral cargárselo fundamentalmente para enriquecer sus cuentas, para enriquecer la de sus amigos y para llevar parte de ese dinero a Suiza o a Andorra. Con ese compromiso, que quiero que esté como telón de fondo, voy a hablar de 5 o 6 propuestas concretas. Muchas veces cuando decimos que nosotros vamos a recuperar el empleo público que se ha destruido y que vamos a invertir en esa sanidad, esa educación y esos servicios públicos que se han deteriorado o desmantelado, muchas veces nos preguntan que cómo lo vamos a pagar. Es una pregunta que tiene sentido, pero es sorprendente que a veces no la realice la gente del Partido Popular, cuyas licitaciones públicas y contratos públicos nos cuestan 47.000 millones de euros al año a los españoles y españolas. Estoy hablando de un 5% del Producto Interior Bruto que se esfuma entre contrato y contrato. Por eso creemos que hace falta una reforma fiscal que se resume en que quien más dinero tiene es quien más tiene que aportar al conjunto de la sociedad y quien menos tiene es quien más necesita, a quien más hay que aportar para que pueda salir adelante. Este principio no me resulta muy radical, de hecho es simple doctrina social de la Iglesia, pero hay quien está intentando tacharnos de radicales, bolivarianos y demás palabras. Pero bueno, lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es que hay 2 impuestos, es el impuesto de sucesión y el impuesto de patrimonio, que el Partido Popular se ha dedicado sistemáticamente a reducirlo e incluso a eliminarlo. Eso ha generado que la Comunidad de Madrid se convierta en un paraíso fiscal dentro de España. Nos han obligado a competir, a que Madrid compita con Extremadura, con Cantabria o con la Comunidad Valenciana, porque hemos estado mirando los datos, ¿no? José Manuel López, que quizá es poco conocido, pero es el mejor de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, nos obliga a que todas las propuestas que hagamos estén basadas en datos, porque está cansado de que los políticos vendan humo o que hagan promesas electorales cuando toca campaña y luego hagan lo contrario. Pues hemos visto que lo que ocurre es que hay mucha gente mayor en toda España que se empadrona en Madrid, viene a morir a Madrid porque no tenemos un impuesto de patrimonio.
Esto fundamentalmente lo que hace es deteriorar los servicios públicos, porque estamos hablando de las grandes fortunas, estamos hablando, en Podemos hemos dicho que el impuesto de patrimonio lo tenemos que recuperar para aquellas personas que tengan más de 1 millón de euros. No sé cuántas personas de aquí, si queréis levantar la mano, tenéis más de 1 millón de euros. Veo por ahí algunas cuantas, ya podéis compartir luego. El problema, estamos hablando de una recuperación de un impuesto de patrimonio para alguien que tenga más de 1 millón de euros. Creo que no hablamos de la gente que lo está pasando mal, no hablamos de las clases medias, estamos hablando de esas personas o esas grandes empresas que en estos años de crisis, mientras nos han bajado los salarios o nos han echado de nuestras casas, han acumulado, han aumentado sus beneficios. Hay que recuperar ese patrimonio. Y ocurre igual con el impuesto de sucesión, ¿no? Son las grandes fortunas las que no están aportando. En ese aspecto de fiscalidad es importante. Y también lo es reducir tanto las trabas burocráticas y las cuotas que tienen los autónomos. En este país son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos las que generan la mayor parte del empleo. Y lo que ocurre es que la Comunidad de Madrid tiene un modelo económico que visualmente es como un cuello de botella. Fundamentalmente son 4 o 5 grandes empresas las que tienen acceso a los contratos públicos, las que tienen la posibilidad de generar productividad económica, y sin embargo son a esas pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las cooperativas de la economía social, a las que se les ha impedido, ya sea por negarles el crédito o por no permitirles subirse al circuito de la economía madrileña, no han podido salir adelante. Y creemos que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy rica en ideas, en las que hay gente con grandes proyectos que no se están pudiendo llevar a cabo porque la administración, en lugar de estar facilitando que estos proyectos salgan adelante, están poniendo palos sobre las ruedas. Hay otra cuestión que también facilitaría que la economía madrileña volviera a ser boyante y volviera a fluir, que es el Banco del Agua. El Banco del Agua es una idea que no nos la hemos inventado, porque es una idea que ya está ocurriendo en Holanda. Frente a quienes nos dicen que nuestro modelo es el modelo caribeño, nosotros le decimos que no, que nuestro modelo es el modelo de Europa, de los países que son muy prósperos, pero son muy prósperos porque son muy equitativos. Y en Holanda tienen una cosa que es el Banco del Agua, que llevan más de 60 años con todo el dinero de la gestión del agua y de los diques en Holanda. Decidieron montar un banco, y ese banco a día de hoy es el 6º banco más seguro del mundo. Nosotros queremos hacer algo parecido con el canal de Isabel II. La primera cuestión que queremos hacer con el canal de Isabel II es garantizar que sea público. Ignacio González ha intentado que el agua de Madrid, que además es un agua muy rica, si vais fuera a otros sitios veis que el agua no está tan rica como el agua de Madrid, pues queremos que ese agua de Madrid sea pública y blindarlo en el Estatuto de la Autonomía. Pero no solo vale con que el agua sea pública, también hay que saber gestionar los recursos que tenemos. En la Comunidad de Madrid tenemos un montón de empresas públicas destinadas a la innovación y a la investigación que están desperdigadas. Lo que decimos es, juntémoslas, pongámoslas todas juntas y hagamos un banco. No es un banco en el que ninguno de nosotros o nosotras pudiera tener una cuenta corriente, sino que es un banco de inversión. Si nosotros somos capaces de generar ese banco de inversión, tendríamos acceso a 1.200 millones de euros que vendrían de Europa, y que a día de hoy no los estamos aprovechando porque a ningún dirigente, a ningún representante político se le ha ocurrido que modificando un poco el institucional podríamos acceder a ese dinero. ¿Y ese dinero para qué lo queremos? Pues no lo queremos para enriquecernos nosotros, ni para hacer una ciudad de la justicia que nadie utiliza, o unas radiales que hay que rescatar con dinero público, sino que lo queremos para financiar proyectos de innovación. Y José Manuel, que es el candidato, está muy obsesionado, y yo creo que hace bien, con el tema de las energías renovables. La Comunidad de Madrid es profundamente dependiente en términos energéticos, producimos muy poca de la energía que consumimos. Siendo uno de los países que más horas de sol al día tiene y que tiene grandes extensiones en las que se podría aprovechar, estamos perdiendo ese potencial. De hecho, empresas españolas que se dedicaban a producir paneles solares o los molinos de viento se están yendo del país. Se están yendo del país porque no estamos favoreciendo que toda la innovación se ponga a disposición de la ciudadanía. Con esos 1.200 millones de euros se querrían financiar paneles solares para poner en aquellas azoteas de los edificios de los vecinos y vecinas que así lo vieran,
y conceder pequeños préstamos a las comunidades de vecinos. Serían préstamos blandos, es decir, con una tasa de interés muy bajo, que se devolverían en un plazo de 4 u 8 años, simplemente pagando la factura de la luz. Si somos capaces de poner esto en marcha, 8 años después, los vecinos y vecinas de Madrid ya habrían pagado ese crédito y la energía de su edificio estaría siendo generada simplemente por los paneles solares. Esto no solo es bueno medioambientalmente, esto no solo es bueno por la eficiencia energética, sino porque se genera empleo. Ahora nos dicen, vamos a generar empleo, esto lo dice el Partido Popular, vamos a crear 3,5 millones de empleo. Tú les preguntas cómo y lo único que te responden es con ladrillo, ladrillo y ladrillo. Nosotros queremos innovar y además creemos que es una forma de generar empleo que es capaz de integrar de nuevo en el mercado laboral a todos esos jóvenes que cuando la burbuja inmobiliaria dejaron su formación y se incorporaron a la construcción. Y además es posible incorporar a otro sector de la población que está muy afectado por el paro, que son los mayores de 45 años, que una vez les han echado de su empleo, tienen muy difícil volver a incorporarse. Con cursos y formación que podría dar la propia comunidad autónoma, podrían incorporarse a esta generación de paneles solares y de rehabilitación de edificios. Esta sería otra de las medidas que creemos que hay que contársela a los vecinos y vecinas, porque tenemos un proyecto para la Comunidad de Madrid. Mientras el Partido Popular miente sistemáticamente en elecciones y tiene un modelo económico agotado, porque ni Eurovegas, ni las Olimpiadas de 2012, 2016, 2020 y así lo que queráis, ni siquiera esos dos grandes proyectos que nos prometían han sido capaces de traerlos. Nosotros tenemos un proyecto. Y hay otro tema que ha comentado Irene y que creo que algunos y algunas de aquí conocéis de primera mano, es el tema de la vivienda. Estamos viviendo en una comunidad en la que hay más de 265.000 viviendas vacías. Y sin embargo, vivimos 12 desahucios diarios en la Comunidad de Madrid y la edad media de emancipación de los jóvenes está por encima de los 30 años. No parece un sistema muy eficiente, una comunidad en la que tienes un montón de casas vacías y un montón de casas sin gente. Nosotros apostamos por distribuir bien los recursos. Y en este sentido, el IBIMA, que es el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en lugar de dedicarlo a vender las viviendas a los fondos buitres, que son fondos que están gestionados por el hijo de Aznar, el hijo de Zaplana, no es casualidad que los hijos de quienes han saqueado las arcas públicas se estén enriqueciendo con el saqueo. Nosotros queremos que el IBIMA tenga un doble papel. Por un lado, que ninguna familia que vaya a ser desahuciada pase ni una noche en la calle. Es complicado desde una comunidad autónoma, y yo creo que hay que ser sincero, no hay que vender humo a la gente y menos en elecciones. Es complicado que desde una comunidad autónoma podamos parar de la noche a la mañana los desahucios. Pero lo que sí que podemos hacer es garantizar un derecho constitucional que está recogido en el artículo 47, que es que todo el mundo que vive en nuestro país debe tener derecho a la vivienda. Con todas las viviendas vacías, que la mayoría pertenecen o a entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público, véase el Banco Mal o la Sareb, o lo que hemos llamado los grandes tenedores de viviendas, que son gente que tiene más de 10 viviendas. No sé cuántas personas de aquí tienen más de 10 viviendas, podéis levantar la mano, igual que el 1.000.000 de euros. Estamos hablando de que esas viviendas generar un parque público en el que todo el mundo, independientemente de los recursos que tengas, si tienes pocos recursos, puedas acceder en forma de alquiler. Porque también lo que ocurre en España con la vivienda es que frente a otros países europeos en el que el alquiler representa un 40, un 50 o incluso un 60% del mercado, en España hay muy poco, porque nos han metido en la cabeza que había que ser propietarios de una vivienda. Y eso es una opción muy legítima y nos parece muy justo, pero hay gente que no tiene recursos y a esa gente no la puedes obligar a meterse en una hipoteca que a lo mejor no va a pagar porque tiene un contrato que dura 2, 4 o 6 meses. Por un lado queremos garantizar eso y por otro lado queremos que el mercado inmobiliario sea más dinámico. ¿Qué ocurre? Tenemos ahora gente en la Comunidad de Madrid que a lo mejor tiene una segunda residencia, una segunda vivienda, pues la tiene porque en un momento fue una buena inversión o porque quiere dejársela a sus hijos o a sus hijas, pero le da algo de miedo ponerla en alquiler. Pues porque no sabe si el inquilino o la inquilina se lo va a pagar, porque no sabe cómo se va a encontrar la vivienda. Pues queremos que la Comunidad de Madrid haga de casero, sea como un intermediador entre la persona que tiene una segunda vivienda y la persona que necesita una vivienda. Y así además es posible bajar los precios de la vivienda, porque ahora tenemos a unas entidades bancarias que mantienen unas viviendas a unos precios muy altos porque no quieren perder que sus balances salgan con números negativos, pero eso impide que podamos hacer efectivo el derecho a la vivienda.
He hablado del banco del agua, he hablado de vivienda. Quería hablar de dos cosas ahora muy rápida. ¿Cuánto me queda? Vale. Quería hablar de Telemadrid, que también lo ha mencionado Cecilia. Entendemos que en las sociedades democráticas maduras, los medios de comunicación públicos tienen que recoger la pluralidad de pensamiento, de posiciones políticas, y además tienen que generar contenidos de calidad. No nos vale el tómbola, no nos vale la telebasura, sino que exigimos, y creemos que es una exigencia bastante cabal y de sentido común, que Telemadrid, en lugar de ser la herramienta de propaganda de quien esté en el gobierno, ahora es el Partido Popular, pero lo que no queremos es que si nosotros llegamos al gobierno de la Comunidad de Madrid, tener una televisión que es nuestro boletín, ¿no? Diario. Nosotros queremos convertir a Telemadrid en la BBC madrileña. Existen ejemplos en Europa, ya sea en Inglaterra o en Alemania, en los que las televisiones públicas tienen un consejo de redacción que está formado por diferentes actores de la sociedad. Y estoy hablando que esté desde la Iglesia, los empresarios, la sociedad civil, las asociaciones de vecinos. Es imprescindible recoger esa pluralidad porque yo no quiero una televisión pública que solo diga lo que yo quiero. Yo quiero una televisión pública que recoja esa pluralidad, y tenemos un proyecto que hemos hablado con los trabajadores y trabajadoras despedidos, con quienes aún siguen ahí y con profesionales de la telecomunicación que nos han dicho que es una apuesta viable económicamente y que se asemeja mucho a los proyectos que he dicho de Europa. Luego, con el tema de la transparencia y la corrupción. Por desgracia, la Comunidad de Madrid junto a la Comunidad Valenciana son dos faros de la corrupción. Nosotros en Podemos no queremos que la Comunidad de Madrid sea todos los días noticia por tener a la Gürtel, por tener a la Púnica, sino que queremos que sea un ejemplo de transparencia, de democracia, de participación, y en ese sentido tenemos una batería de propuestas para combatir la corrupción. Decía el otro día Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre, no, a veces me lío entre ellas, que quería abrir una oficina anticorrupción. Y le contestó José Manuel, no, la oficina anticorrupción son los juzgados. El problema es que los juzgados, si funcionan, si tienen recursos, si tienen gente, pueden hacer un trabajo perfecto contra la corrupción, porque tenemos profesionales, tenemos funcionarios y funcionarias, y tenemos profesionales que quieren trabajar. Además de favorecer o facilitar que los juzgados puedan hacer su trabajo, en Podemos queremos, esto que se dice, predicar con el ejemplo. Nosotros vamos a hacer, como ha dicho Irene, una declaración de bienes cuando entramos y cuando salimos, para que veamos si ha habido alguien que ha utilizado las instituciones para enriquecerse. Y si lo ha hecho, tendrá que devolver el dinero y tendrá que asumir las consecuencias jurídicas y políticas, porque a veces no es ilegal, pero es ilegítimo, y en eso vamos a ser inquebrantables, y nos vamos a reducir el salario mínimo. Ahora mismo un diputado en la Comunidad de Madrid cobra más o menos unos 3.000, 3.500 euros. Las personas de Podemos que entremos en la Asamblea de Madrid vamos a ponernos un salario tope de 3 salarios mínimos interprofesionales. ¿Eso es mucho dinero? Bueno, pues depende con quién lo compares. Pero lo que es complicado es que los representantes públicos entiendan, tengan la suficiente empatía con los representados y las representadas si tienen un nivel de vida que quintuplica o es 10 veces por encima de la media que viven los madrileños y madrileñas. Además de eso, vamos a hacer públicas nuestras agendas. Seguramente si hubiéramos conocido las reuniones que tenía el señor Ignacio González o que tenía el exconsejero el señor Granados, que se llevaba 900.000 euros por colegio concertado, quizá hubiéramos podido prever cuáles eran las consecuencias de este modelo y de estas reuniones, porque nos consta que se han cerrado contratos públicos y que se han firmado leyes en los palcos de algún estadio de fútbol o en los palcos de alguna plaza de toros. Y nosotros creemos que es en la Asamblea de Madrid donde hay que firmar las cosas. Y además queremos introducir una cosa que se llama el escaño 130. La Comunidad de Madrid tiene 129 escaños, que estarán repartidos según los votos por las diferentes fuerzas políticas, pero creemos que, aunque tenemos la firme convicción de llevar la voz de la ciudadanía a la Asamblea de Madrid, pues quizá tengamos algún error, y además queremos dar la posibilidad de que sea la sociedad civil la que lleve ella misma a la Asamblea de Madrid su voz y sus iniciativas de legislación, sus ILPs. Entonces queremos generar un escaño 130 en el que semanal o mensualmente puedan asistir diferentes colectivos a plantear
preguntas, propuestas o quejas simplemente para que conozcamos y no tengamos que, o sea, para que conozcamos de primera mano, no solo nosotros de Podemos, sino todas las fuerzas políticas, qué es lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Y ya termino simplemente con las áreas de bienestar. En Madrid se han inaugurado 6 nuevos hospitales y ha ido Esperanza Aguirre a cortar la cinta, ha ido Ignacio González. Y el problema es que esos hospitales nos han costado a los madrileños y madrileñas 3.500 millones de euros. Eso, si solo doy ese dato, diréis, bueno, pues tener hospitales está bien, ¿no? Hay gente que se pone enferma y queremos hospitales. El problema es que no tenemos ni una sola cama más de hospital, aunque tenemos 6 hospitales más. Y eso ocurre de nuevo porque hay quien no sabe gestionar lo público y prefiere externalizar, privatizar, y quien prefiere hablar de los grandes hospitales en lugar de los centros de atención primaria. Nosotros queremos generar unidad, o sea, áreas de bienestar territorial. Hablamos de los distritos de Madrid o de los municipios que pongan en sintonía y que pongan en permanente contacto todos los servicios sociales, educativos, sanitarios, culturales y deportivos, porque entendemos que es en la escala más local, en la escala más cercana a los ciudadanos, donde es más sencillo conocer las necesidades y los problemas que tiene la ciudadanía. Decía el otro día uno del Partido Socialista, prometemos que vamos a abrir todos los colegios por las tardes. Pues nosotros decimos, vamos a abrir los colegios por las tardes de los barrios donde se necesite. Si un barrio está muy envejecido, entendemos que los centros de atención primaria, los servicios sociales, tienen que conocer esa realidad y disponer los recursos para la población envejecida. Si estamos hablando de un distrito que hay muchas familias, porque hay gente joven y hay muchos niños pequeños, pues tendremos que poner más escuelas infantiles, habrá que hacer más zonas verdes, habrá que hacer más parques infantiles. No tiene sentido diseñar una ciudad, diseñar un municipio, diseñar una Comunidad de Madrid alejado de lo que tú estás, a la gente a la que tú lo estás diseñando. Nos podríamos haber metido 7 personas en una sala a diseñar Madrid o a diseñar nuestro programa. ¿Pero qué hemos decidido? Hemos hecho un programa en el que se incluyen las medidas que os estoy contando, en el que nos hemos reunido con más de 200 entidades sociales, con colegios profesionales, con asociaciones de vecinos, con los círculos sectoriales, con las diferentes mareas. Porque Podemos no ha venido a inventar nada, sino que para ganar lo que quiere es cristalizar esa mayoría social que decía en el año 2011, ese 80% que decía que estaba de acuerdo con las propuestas que daba el 15M, queremos trasladarlo a las instituciones. Porque en este país ha habido un bloqueo institucional en el que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han querido escuchar a una ciudadanía que rugía en las calles. Quizá había gente que no salía a la calle, pero decía, esta gente tiene razón. O sea, es de sentido común defender los servicios públicos. No es de sentido común pagar dinero a unos bancos antes que rescatar a unas familias. No sé cuántos taxis o cuántas fruterías habéis visto vosotros que se rescaten. Yo solo he visto bancos, una y otra vez, y no he visto que se rescaten familias. Entonces, el cómo ganar, que era la pregunta, es intentando llevar a las instituciones, acompañando de una movilización y de una sociedad civil que sea rica, porque no hay ningún caso histórico en el que se hayan podido frenar los procesos de privatización ni los recortes a la democracia. No hay ningún caso histórico en el que solo se haya hecho desde la institución. Hace falta que haya gente en las instituciones, gente como Podemos o como Somos Majadahonda, que cristalice todas las demandas ciudadanas en las instituciones y que esté acompañada por una sociedad civil que a veces le dirá, por ahí vas bien, y a veces nos dirá, por ahí vas mal. Y nosotros tenemos que tener las orejas abiertas, independientemente de que estemos en unas instituciones, para decir, pues por aquí no lo estamos haciendo bien, a lo mejor pensábamos que está bien, pero hay que escuchar. Entonces, el cómo ganar es conseguir cristalizar en las instituciones a esa mayoría social que ya existe, hay que convertirla en mayoría política. Así que nada, el 24 de mayo ya sabéis. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Albert, ¿cómo vamos a ganar? Vamos a ver, si me vais a permitir, yo os voy a dar dos ideas básicas. La primera un poco es explicaros cómo hemos llegado a construir un programa. Y en segundo lugar, explicaros cuáles son los grandes rasgos un poco que tenemos en el programa. Y es que, evidentemente, aquí en Majadahonda no tenemos los recursos que tienen en Madrid, que hay mucha más gente. Y además es que cuando nosotros nos reunimos después de un largo proceso, como ha dicho Irene, y decidimos presentar una candidatura ciudadana, nos sentábamos y nos decíamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? No teníamos experiencia.
Ninguno de nosotros había estado en campañas, ninguno de nosotros había hecho. Yo de alguna manera, como pinto canas un poco, pues alguna experiencia tenía en algún programa, pero vamos, muy poca cosa. Y además la manera en cómo los partidos políticos hacen los programas, pues son los programas que yo les llamo de los especialistas. Se hacen en despachos cerrados por especialistas, entre comillas, y nada más. Yo creo que nosotros teníamos dos ideas. La primera, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos la participación, nosotros queremos ser la voz de la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía debe definir el programa y no nosotros desde un despacho. Primera idea. Segunda idea. No queremos hacer lo que hacen los demás partidos. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo que hacen los demás partidos y nos convertimos en ello, pues porque precisamente nosotros estamos aquí para hacer cosas diferentes, cosas que no hacen ellos, porque si no nos hubiéramos quedado en casa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la primera idea evidentemente es hay que abrir la redacción del programa a la ciudadanía y por lo tanto establecer mecanismos de relación con la gente. Claro, los dos mecanismos que teníamos para hacer eso eran las asambleas abiertas y obviamente el contacto a través de medios en redes, a través de la página web, del correo, Twitch no, porque para hacer un programa a partir de Twitch es complicado, pero en definitiva el uso de las redes. Esto plantea un problema, porque claro, la consecuencia de lo que nosotros estamos diciendo es que un programa nunca se cierra, tiene que ser un programa abierto, porque siempre tiene que estar abierto a la ciudadanía. Y claro, esto es una contradicción porque en un momento tenemos que presentar el programa, ¿no? Y entonces, pues, en un momento tienes que hacer y cortar y poner un papel. Pero con la idea siempre de que esto nunca es un programa cerrado, sino simplemente un programa en un momento determinado. Y esto es lo que presentamos la semana pasada. ¿Cómo funcionamos? Pues mira, abrimos efectivamente estos contactos con la ciudadanía, establecimos un comité de redacción que a través de todas las propuestas que llegaban, y cuando no habían propuestas pues se consultaba con gente que conocía los diferentes temas, elaboraba. Esta elaboración iba al plenario y en asamblea se decidía si se estaba de acuerdo, si había que hacer alguna modificación, etc. Y esto ha sido un proceso que nos ha llevado pues a escribir este programa. ¿Cómo está hecho este programa? Este programa lo hemos dividido en 5 grandes áreas. Las 2 primeras son básicamente destinadas a lo que yo denominaría una nueva forma de hacer política. Es decir, a diferenciarnos de lo que ha sido la política hasta ahora. Y son las dos fases de no a la corrupción, la transparencia y la participación ciudadana. Y en torno a estas 3 ideas, las 2 primeras forman el primer núcleo, que sería transparencia y no a la corrupción, y la segunda, que sería la participación ciudadana, es decir, cómo establecemos los medios de que los ciudadanos participen en la política municipal. El tercer capítulo sería el capítulo de empleo, fiscalidad, presupuestos, es decir, cómo organizamos el presupuesto, cómo organizamos la fiscalidad de este municipio y cómo promovemos políticas que favorezcan el empleo en el municipio. Sería la parte, digamos, para algunos la más técnica, pero muy necesaria como podéis imaginar. El cuarto capítulo es el capítulo de lo que es lo público, lo que es lo social, todo en mayúsculas. Y aquí entramos en campos como la educación, campos como el deporte, campos como la cultura, la protección animal, ¿por qué no? Es decir, todos aquellos campos que participan de la vida del ciudadano en un municipio. Y por último, la quinta parte es, bueno, ¿dónde vivimos? ¿Cuál es el modelo de ciudad que tenemos? ¿Y qué podemos hacer para modificar este modelo de ciudad? Porque aquí en Majadahonda tenemos un modelo de ciudad que es un modelo disgregado, con barreras arquitectónicas que separan al pueblo, un modelo que se ha basado en un crecimiento desordenado de las urbanizaciones, basadas en gran parte en especulaciones,
que ha significado o que está significando la muerte del centro del pueblo, la muerte del pequeño comercio, etcétera, ¿no? Entonces, en este último apartado nosotros pretendemos dar una salida a qué sería un nuevo plan urbanístico, nuevo plan de elaboración y de urbanismo de la ciudad, diferente al que tenemos ahora, que solucione los problemas que hay básicamente pues de contaminación atmosférica, que aunque parezca mentira, en Majadahonda la hay. Tenemos una estación que nos lo dice todos los años, que solucione lo que es el medio ambiente en nuestro pueblo, lo que es la dehesa, lo que es la cuenca de Guadarrama, lo que es el Monte del Pilar, que es una riqueza nuestra, ¿no? Y estos son los 5 grandes ámbitos, de los cuales no voy a dar más detalles porque creo que en todo caso en el debate podremos contestar a preguntas mucho más concretas que os interesen a vosotros. Bueno, ahora pasaremos a lo que es por qué vamos a apoyar estas candidaturas, por qué Podemos apoya este tipo de candidaturas y por qué hay que apoyar a Podemos, porque tiene esa misma sensibilidad. Entre otras cosas porque Podemos es desobediencia. Es desobediencia para utilizar la mente libremente. Vosotros podéis ver aquí a los niños jugando a la pelota, pero el señor alcalde lo ha prohibido. Ha prohibido jugar a la pelota en un parque que tienen que jugar los niños, se les prohíbe jugar. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la insensatez de los políticos que nos están gobernando? Es tan ridículo que parece mentira ver como, por ejemplo, en la Gran Vía te colocan bancos para que las personas mayores no se puedan sentar, porque te los colocan al sol, no te los colocan a la sombra. O sea, esta es una ciudad solo para él, porque ni es para las personas mayores, ni es para los niños, ni es para los jóvenes. Esta es una ciudad pensada para enriquecerse, y por lo tanto vamos a cambiarlo. Voy a dejar la palabra a Sisto, que es bastante más explícito que yo, porque yo a veces no me sé explicar correctamente. Gracias. ¿Me puedo levantar, me permitís? Bueno, a mí me ha tocado la parte de las CUP. No es complicado explicar lo que son las candidaturas de Unidad Popular en Madrid. 6 meses después, no por esas 21 personas, sino por cientos de miles de personas, colectivos organizados, las mareas que decía Cecilia, la PA, un montón de colectivos por los pueblos que pedían trabajo digno, vivienda, servicios sociales, se manifestaron en Madrid. Se logró una verdadera unidad popular en las calles, hartos ya de toda esta situación que se venían. Las candidaturas de unidad popular de los ayuntamientos podrán tener tener unas cosas, otras, pero es la canalización política de todas esas protestas. Llevábamos 4 años manifestándonos desde Atocha a Cibeles, en un país donde el Parlamento ha estado blindado por vallas durante un año, que ha sido una vergüenza, y desde la televisión nos decían, si queréis entrar ahí, presentaros a las elecciones. Eso hemos hecho, presentarnos a las elecciones. Las candidaturas de Unidad Popular son las mareas, los vecinos, los desahuciados, la gente que no tiene trabajo, la gente que quiere cambiar todo en los pueblos. Esos son las candidaturas de Unidad Popular. Pero es que además han hecho programas participativos, elecciones primarias, han preguntado a la gente, el orden de las listas. Vosotros sabéis que eso es insólito en este país. Hace poco había un candidato que iba en la Comunidad de Madrid en un partido y le han quitado a dedo y han puesto otro. Esos son los partidos que tenemos. Las CUT son completamente distintas. Y tenemos un reto, hacer que las CUT ganen en la mayoría de los pueblos, porque esta gente le tiene pavor a una cosa. Ayer estuve en Aranjuez en un acto con 8 CUT. Y todas decían lo mismo que decís aquí. Yo tengo la Púnica, yo tengo la Gürtel, yo decía, no sé cuál tiene la más gorda, pero todas tienen una. Y lo que más teme esta gente, aparte de las medidas que podamos aplicar y de los programas y todo, es que les abramos los cajones. Que les abramos los cajones y digamos qué han hecho con el dinero público que han estado gestionando, el de la gente normal. Eso es lo que temen, además de las medidas que, como han dicho los compañeros, tienen en positivo y que vamos a aplicar. El segundo... Que sí me representan. En segundo lugar, ¿por qué Podemos en la comunidad? Pues mirar, es también sencillo. Los ayuntamientos, muchos de ellos, lo único que tienen es deuda. Y deuda, y deuda.
es fundamental cambiar los ayuntamientos, empezar a gestionar y cambiar las políticas sociales en los ayuntamientos, crear empleo desde los ayuntamientos, que se puede, a pesar de lo que ellos digan, porque han dado contrataciones a contratas privadas, que se puede generar empleo público para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Pero ¿por qué Podemos en la comunidad? Porque a diferencia de lo que ellos dicen de que no hay dinero, la Comunidad de Madrid gestiona, agarraos, 15.000 millones de euros. El que gane y entra tiene 15.000 millones de euros para gestionar, aparte de la deuda, pero tiene 15.000 millones. Y en cualquier programa de las CUT que yo he visto, tienen medidas de sanidad, de educación. Allí en el sur tenían el río Tajo, en un pueblo contaminaban, en otro no tenían depuradoras, en otro había un trasvase, y todos necesitan dinero. Y el dinero no está en los ayuntamientos, el dinero está en la comunidad, y tiene que haber un trabajo colaborativo perfecto entre los ayuntamientos donde haya candidaturas de Unidad Popular y Podemos. Por eso hay que apoyar a los compañeros de las candidaturas de Unidad Popular, para que entren en los ayuntamientos, airen todas las deudas, airen todo lo que esta gente ha estado haciendo. Y hay que apoyar a Podemos porque es la única manera de que podamos cambiar las políticas sociales y gastarnos el dinero que hay en otra cosa, porque lo hay, es mentira que no lo haya. Y además de que cada diputado, cada concejal que entre, ellos van a perder muchísimo más que nosotros, porque detrás de cada diputado o concejal hay 4 asesores. De cada 4 asesores hay 10 familiares. Detrás de los familiares hay contratas de amigos, conocidos, que les dan la limpieza, que les dan no sé qué. Es todo una trama. Ayer cuando discutíamos en Aranjuez, es que son todas las mismas tramas familiares de un sitio y de otro, que les dan todas las subvenciones de todo. Y hacer una cosa que vale 5, les sale por 15 o por 25 a los vecinos. Eso es lo que esta gente ha estado instaurando. Por eso, en positivo, el día 24 de mayo hay que votar las candidaturas de Unidad Popular para cambiar las instituciones, para que entre la gente normal como ellos. Y en la comunidad, a pesar de lo que digan de que nos estamos desinflando, a mí me hace mucha gracia, porque yo no estaba metido en política en septiembre de 2013, y los que nos estamos desinflando nos dan un 20 o un 22%, y ellos que han estado toda la vida van para abajo y para abajo y para abajo. Entonces hay que ver, el que sube no se desinfla, se infla, y el que está cayendo es el que se está desinflando. Entonces la televisión dice muchas cosas que no son ciertas, y nosotros aprovechamos todos estos actos para discutir del programa, de lo que queráis, pero también para romper con la manipulación mediática que hay, que aquí lo que se está inflando es el movimiento popular, son las CUT, es Podemos, y están temblando. Y para cerrar y ya daros parte del debate, voy a plantearos un poco lo que ayer decía a la gente que intervino en el debate de las 8 CUP. Había una señora que en un acto que hicimos dijo, iba a votar a Podemos, pero dice, tengo una señora que juega las cartas conmigo y dicen que si vienen los de Podemos nos van a quitar la casa. Eso decía la señora. Y que da pavor, le están metiendo miedo a la gente por el programa de Podemos y de las CUP, lo que decían los compañeros, que somos extremistas. Mirad, Podemos no le va a quitar la casa a nadie, pero en este país se quitan 500 casas diarias a gente. En este país mueren 12 personas por el tema de la hepatitis al día. En este país hay 1 billón de euros de deuda que vais a pagar vosotros, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. En este país, Cecilia lo sabe, los menores de 16 años hay una tasa de abandono escolar de un 23%. Es una desgracia que los jóvenes se vayan a trabajar fuera, pero es una desgracia que un trabajador después de 20 años en una empresa con 45 años acabe en la calle y no tengan ni para darle a sus hijos. Los responsables de eso son ellos. O sea que lo que nos tiene que dar miedo es que ellos sigan gobernando este país. Eso sí que nos debe dar terror, terror, y no la gente que va a entrar honesta y competente. Eso sí que da miedo. Nosotros no le damos miedo. Nosotros le damos miedo a ellos. Le damos miedo a la banca. Le damos miedo a la gente que ha estado en este país gobernando. Entonces, como dice mi amigo Echenique, ellos son Majadahonda. Vosotros sois Majadahonda. Y tenéis que haceros activistas del voto a Podemos y el voto a Somos Majadahonda. Pero cada uno tiene que conseguir 5 o 10. Como dice Echenique, el voto no se da, el voto se presta. Se les ha estado prestando a esta gente a pin y pon durante 30 años. Prestárselo a Podemos, prestárselo a ellos. Y si dentro de 4 años no convencen, lo cambiéis y ya está. La desgracia de este país es que el voto se ha estado regalando y dando a esta gente. Entonces, yo os animo a que habléis con todo el mundo y se lo digáis. El que tenga dudas, y hay mucha gente que no sabe lo que votar, por decirles, mira dónde estamos por lo que te han votado. Y ahora préstaselo a esta gente. Porque esta gente está más capacitada que ellos, porque tenemos profesionales, tenemos jóvenes, tenemos trabajadores, y los otros han demostrado hasta dónde nos pueden llegar a llevar.
porque ellos sí que han hecho promesas que no han cumplido, y nosotros lo que vamos a poner es muchas ganas, honestidad, limpieza y sobre todo recordarles a la gente que el voto se presta y no se regala. Para eso lo pido, para Somos Majadahonda y para Podemos. Yo, escuchando todo esto me hace tener fe, algo que creo que no he tenido nunca. Vamos a dar paso ya al final, Albert, y yo antes quería recordar a una persona que para mí significa mucho en mi formación como persona, un economista español, humanista, escritor, que decía mucho antes del 15M, decía esto, lo voy a leer para no olvidar ninguna palabra: está todo muy bien tramado para dominar, para que no tengamos una democracia y para que no mande la gente. Me encantaría que José Luis San Pedro estuviera hoy aquí con nosotros, porque nos estaría apoyando. ¿No crees tú, Albert? Gracias, yo creo que sí, que nos apoyaría. Bueno, yo creo que ahora es hora de entrar en el debate, por tanto solo os voy a decir, después de las palabras de Sixto, que nosotros estamos muy orgullosos en Somos Majadahonda, porque realmente nos hemos sentido apoyados por otras iniciativas similares. Estamos muy contentos del apoyo que Podemos nos ha dado, es evidente porque estamos aquí haciendo un acto conjunto, pero estamos muy orgullosos también de ser reconocidos como candidatura hermana por Barcelona en Comú. De hecho, la semana pasada yo tuve un placer de participar en un acto junto con Ada Colau y con Manuela Carmela y con otros candidatos de la Marea Atlántica, de Sevilla, de Pamplona, de Oviedo, de Zaragoza, en fin. Éramos como 30 candidaturas en un acto, la verdad, muy emotivo, porque te das cuenta de que no estás solo. Nosotros, como Somos Majadahonda, estamos en todos los mapas de candidaturas de unidad popular que han publicado diferentes organizaciones, como ECUO, por ejemplo. Y por tanto yo creo y quiero pensar que esto se debe o es una consecuencia del trabajo bien hecho. Y quiero, por tanto, felicitar a todos los que formáis parte de Somos Majadahonda, todos los que habéis colaborado, porque gracias a vosotros estamos donde estamos. Gracias. Bien, pues ahora pasamos al turno de preguntas. Cualquiera de los compañeros podrá responderos, podréis dirigiros a cada uno de ellos y os contestarán sin ningún problema. No será que tomar el ayuntamiento, porque va a ser nuestro, va a ser de los ciudadanos. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, yo quería preguntaros... Perdón. Sí, gracias. Quería haceros algunas preguntas. Por ejemplo, sabéis que en el Ayuntamiento de Majadahonda, cuando termina la sesión del alcalde, hay ruegos y preguntas de los vecinos. Pero en realidad la sesión del ayuntamiento ya se ha acabado. Estos ruegos y preguntas no se graban, sabéis que se graba todo el pleno, no constan en acta ni las preguntas ni las respuestas del alcalde, con lo cual puede responder lo que quiera, que sí, que mañana lo vamos a hacer, porque como no consta en ningún lado, es si esto lo vais a modificar. Otra cosa que me ha sorprendido siempre es que en todas las listas de todos los partidos normalmente hay gente, lo que venimos a llamar los paracaidistas. O sea, tú te presentas aquí en Majadahonda y tu mujer en Las Rozas. El de Las Rozas presenta a su mujer en Majadahonda. Por supuesto no viven aquí en Majadahonda, claro, viven en pareja o aquí o en Las Rozas. O eres de Oviedo y te presentas por la lista de Madrid, o vives en Madrid de toda la vida y tu mujer se presenta por Cádiz. Esto, claro, nunca lo he entendido, porque si no tienes arraigo en tu ciudad o en tu pueblo, simplemente te han calzado allí para estar allí.
Y veo, por lo que habéis dicho antes, que la lista de Somos Majadahonda, no todos son de Majadahonda. Es que no hay gente en Majadahonda para presentarse, o por cuántos paracaidistas hay, si es que los hay, y por qué se han presentado en Majadahonda. La última pregunta creo que tiene que ver un poco con, a lo mejor, con la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, hay dos cosas terribles, y es que o nuestros hijos se van fuera, o lo que es peor, se quedan aquí. Si se queda aquí tienen una situación que vivimos en cada familia, y es que si te hacen un contrato de 4 horas, trabajas 8 o 10, como mucho te pagan por 4, a lo mejor si tienes suerte te pagan hasta por 6, pero de 4 a 6 es en negro. Claro, hay un problemón, es que no lo puedes denunciar. Primero porque te quedas sin trabajo, y segundo porque en el sector en el que estás especializado no te vuelven a contratar jamás. Entonces no sé qué se puede hacer con esto, de verdad, porque es que es tremendo. La inspección de trabajo no funciona, o sea, no hay inspectores, no van. Yo me acuerdo cuando era joven que esto, en vez de denunciarlo directamente los trabajadores de la pequeña empresa, lo denunciábamos trabajadores de otras empresas, sindicalistas que estábamos en empresas más grandes, con lo cual no se comprometía al trabajador de esa pequeña empresa, ¿no? Esto ya ha dejado de hacerse, o sea, esto ya no existe ningún sindicato, como sabéis, o sea, esto no es. ¿Qué solución hay para esto? Para que no sigan explotándolos, pagando en negro, con lo cual nos detraen a todos los ciudadanos de los beneficios y a la seguridad social, y es que encima ni siquiera les pagan por lo que trabajan, que están trabajando el doble y el triple de lo que cuesta en el contrato sin cobrarlo. Muchas gracias. La compañera no solo ha hecho una pregunta, ha hecho una aluvión de preguntas. Por lo tanto, yo creo que tendrán que intervenir varios. Yo voy a contestar la primera. Nosotros lo que queremos es abrir no solo el pleno del ayuntamiento, sino todas las comisiones al público. Y queremos que sean públicas tanto comisiones como pleno. Y el pleno incluye ruegos y preguntas, obviamente, y eso hay que grabarlo igual que se graba el resto. Por lo tanto, sí, vamos a abrir el ayuntamiento totalmente. Esta es una idea que a nosotros nos había ocurrido, pero que me parece estupenda, y ves, ya has hecho una aportación al programa. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a responder un poco a la segunda, ¿vale? Yo soy la única que no vive actualmente en Majadahonda, pero he ido al colegio, al instituto, trabajado, he hecho toda mi vida, mis relaciones sociales, mis apoyos sociales, todo está aquí. Vivo temporalmente en casa de mis padres, que ellos viven en la frontera entre Boadilla y Majadahonda, pertenecen a las urbanizaciones. Ya. Sí, bueno, y Pilar, que vive en la frontera entre Las Rozas y Majadahonda, que es la chica que está ahí, pero que también, igual que yo, es de toda la vida, de familia de Majadahonda, de todo. O sea, que somos, una de las cosas que he dicho antes cuando he presentado Somos, es que no he dicho solo vecinas, sino también he hablado de vinculación por eso mismo. O sea, yo... O sea, puedes ver mi DNI, puedes ver, o sea, pero yo te digo que es eso, que el caso es el mío, ¿vale? Principalmente, que es porque es que Pilar es la zona esa que no sabe si pertenece a Las Rozas, Majadahonda, ¿no? Entonces es justo en esa frontera, como decimos nosotras. Y yo soy la que vivo temporalmente en casa de mis padres porque tuve que volver debido a las circunstancias, ¿vale? Y sobre lo que te decía Albert, sí que es eso, o sea, para nosotras es básica la participación, a compañeras nuestras les han vetado. Tú has dicho que responde sin que se grabe, nosotros hasta tenemos constancia de que no responde, se le hacen preguntas y no responde. Entonces, para nosotros es obligatorio que se responda, que conste en acta, y desde luego que el pleno tiene que ser totalmente abierto, igual que lo que te decía Albert, de que dentro de nuestras propuestas está que todos nuestros concejales y como propuesta para el resto es que tienen que estar accesibles a la ciudadanía. O sea, no puede ser que un ciudadano para hacer una consulta tenga que pedir una cita y se la den para dentro de un mes y medio, cuando a lo mejor la consulta que él tiene que hacer depende de 10 días. Entonces, todas las cosas sí que están pensadas. Yo solo voy a decir una pequeña anotación. El otro día pregunté al señor Narciso de Foxá cuántos concejales de los 11 primeros, es decir, de los que tienen alguna posibilidad, ¿cuántos vivían en Majadahonda? No me contestó, porque solo vive él y a temporadas, ¿vale?
Entonces, comparativamente hablando, yo creo que no tiene nada que ver. Él, por orden y dedo espiritual de doña Esperanza Aguirre, ha quitado a todos los concejales que había y ha traído a aquellos que, como se van a quedar fuera, doña Esperanza ha decidido situarlos en un puesto para que sigan cobrando y viviendo de las rentas. Nada, sobre la pregunta del empleo, hay como dos cuestiones. Una, las reformas laborales son de competencia estatal, o sea que hay un firme compromiso cuando llegue noviembre a derogarlas y hacer un marco legislativo que garantice el empleo de calidad, pero en lo que nos compete, que es la Comunidad de Madrid, he hablado de generar empleo con el tema de las energías renovables y empleo público. Se me ha olvidado decirlo, mal por mi parte. Siempre que en Podemos hablamos de generar empleo, es empleo de calidad, pues no, porque estamos viviendo un fenómeno, un proceso en el que hay gente que tiene empleo y aún así no llega a fin de mes, ¿no? La pobreza laboral. Para evitar o cómo combatir los abusos laborales, a día de hoy es cierto que ya por desgracia no existe la práctica que comentabas de que había gente de sindicatos que hacía de puente para que los trabajadores de las pequeñas empresas no tuvieran que denunciar. A día de hoy existen algunas asambleas y colectivos como la Oficina Precaria que hacen este tipo de cosas, o sea que se puede denunciar a través de ellos, pero como desde la propia institución, desde la Comunidad de Madrid, hay dos cuestiones claras. Una, las empresas que incumplan los derechos laborales o la legislación laboral no van a poder seguir firmando licitaciones públicas, es decir, si tú quieres optar a un contrato público, tú tienes que garantizar determinados derechos y si no, no puedes optar a esto. Y hay que ampliar, esto ocurre tanto con el fraude con el fraude fiscal como con el fraude laboral. En este sentido, hay un compromiso con ampliar el número de técnicos, inspectores y profesionales que estén encargados de este tipo de abusos, ¿no? Y además hay otra cuestión que tiene que ver con la temporalidad y la flexibilidad. A veces ocurre no solo que te paguen en negro, que es una cosa ilegal, si tienes un contrato de X horas, sino que se producen legalidades. O sea, a día de hoy muchas cosas son legales, aunque sean injustas y sean obscenas. En ese sentido, todo el proyecto estratégico que tenemos de generación de empleo está enfocado a reducir la temporalidad y a combatir la flexibilidad con todos los empleos que van generados tanto desde la administración pública, que como ha dicho Sixto, tanto en los ayuntamientos como en la comunidad se puede generar empleo público, como para todo lo que se va a fomentar. O sea, la Comunidad de Madrid, con los 1.200 millones de euros que digo que se pueden recoger de Europa y con todo el dinero que recuperemos, tanto del fraude fiscal como de hacer bien las licitaciones, va a invertir en, no sé, especialmente se me ocurre el sur de Madrid, los municipios del sur que están desmantelados, la industria ha sido desmantelada y se quiere apostar por aeroespacial, renovables, los LEDs y demás. Solo se va a apostar por aquellas empresas que garanticen, o aquellos proyectos que garanticen unas condiciones laborales dignas, ¿no? Hay un compromiso no solo con generar empleo, que además solo se puede generar empleo si se cambia de modelo, pero con generar empleo de calidad, ¿no? Y que haya una permanente revisión de si se están cumpliendo determinados estándares tanto de salario, de horario, de condiciones. Y ya si hablamos de hombres y mujeres, pues sería como otro INRI, pero o sea que existe tanto en el programa, o sea, tanto como principios rectores como plasmado en el programa, el compromiso con generar empleo público. También te digo, la comunidad autonómica tiene unas limitaciones, o sea, es complicado a día de hoy por el entramado que está, que en los 6 meses en los que nosotros gobernemos vayamos a acabar con todo eso. Yo creo que además hay que ser sincero, pero que progresivamente y eligiendo dónde se invierte el dinero público y qué empresas tienen acceso a las licitaciones públicas, sí que se puede ir reduciendo de manera considerable hasta que consigamos en noviembre cambiar el marco legislativo, que es general y es el que afecta no solo a los empleos públicos o a lo que tú puedes invertir, sino al conjunto del mercado laboral en el que estamos inmersos. No sé si te he contestado. Yo simplemente una pequeña acotación desde la educación, que es lo que
yo manejo. Estamos hablando de un cambio de modelo productivo y entonces por ejemplo, tenemos un compromiso con la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Es impresionante, claro, con estos pelotazos urbanísticos y esta política del ladrillo, lo que hubo es muchísima gente que abandonó las aulas sin ninguna especialización. Entonces ahora mucha gente que intenta volver a la formación profesional, decenas de miles de alumnos se quedan fuera, no tiene nada que ver la oferta con la demanda. Con lo cual estamos, de luego, pensando en doblar los turnos. El problema de la formación profesional fundamentalmente son las instalaciones, que sí, hay instalaciones que hay que hacer una inversión muy fuerte, sin embargo están infrautilizadas en la medida que hay un solo turno. Se puede perfectamente hacer 2 turnos. Y por otra parte, ampliar toda la oferta formativa de formación profesional que se adecúe a un nuevo modelo productivo y que se adecúe a unas nuevas profesiones mucho más especializadas, mucho más en sentido con un empleo de mayor calidad. Yo quiero decir una cosa por la parte que me toca, lo de la inspección de trabajo. Yo soy sindicalista. No voy a decir que sindicato, pero todavía de los que denuncia cosas que no son de su empresa, porque soy de una gran empresa. Y es cierto lo que dice ella. Hay jóvenes que no hacen huelga porque no tienen el derecho, porque les amenazan, hacen horas extraordinarias. Nosotros todavía en una gran empresa como el Renfe puedes denunciar todo lo que hacen en otras empresas trabajadores. Pero la demanda individual les obligan a hacerla a ellos. Entonces, a ver, aquí no podemos, como dice Pablo, decir que vamos a hacer lo que no vamos a hacer. O cambian las leyes estatales, eso es imposible. Pero hay una cosa todavía más importante, y es que acabar con la impunidad de los empresarios, que además de someter a los jóvenes, no cotizan a la seguridad social y están defraudando por las pensiones, el paro, los derechos sociales. Hay que hacer que cambie el miedo de bando. Y con el tiempo y cambiando un gobierno y cambiando la inspección de trabajo y generando empleo, se puede cambiar. Hay que hacer que la impunidad que tienen se cambie, y eso solo se cambia, lo primero, votando otra cosa, y lo segundo, en las empresas, haciendo que la gente pierda un poco el miedo a esto, ¿no? Acordaros del empresario este que decía que la crisis se solucionaba trabajando más y ganando menos. Ese está en la cárcel. Pues con ese hay que conseguir muchísimos más. Y la gente joven se dará cuenta que la única manera de conseguir derechos sociales y laborales es luchando. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, al margen de los sindicatos, que muchos de ellos han estado pringados en cosas que no deberían estar pringadas, preocupándose de cursos de formación, cuando de lo que tienen que preocuparse es de la gente joven, de la sindicación, de los derechos. El día que logremos cambiar el gobierno de este país, cambiar la reforma laboral, hacer leyes justas para los trabajadores, pues los empresarios le empezarán a coger miedo. Mientras tengan impunidad van a seguir ahí. Pero yo creo que tenemos que tener optimismo, porque yo fui joven, aquí fuimos jóvenes todos. Había un señor que no daba precisamente libertades democráticas y salíamos a la calle. Pues la gente tiene un poco que perder eso, y una parte del cambio del miedo ha sido las movilizaciones sociales, y la otra va a ser cuando los compañeros estos entren en el ayuntamiento y cuando podemos entrar en las instituciones. Veremos para dónde va el miedo, pero sí es cierto que esa situación, para que se cambie, todavía hay que generar mucho cambio social. Bueno, esto va dirigido específicamente a Cecilia. Yo soy técnico educativo en un colegio de educación especial. ¿Así? Bueno, trabajo en un colegio de educación especial con técnicos y personal laboral, y me imagino que estás al tanto de lo que está ocurriendo en los colegios de educación especial. Está pasando un poco lo que ha pasado en sanidad, que en los hospitales, el mismo modelo de hospital PFI, no público-privado, que donde la gestión es privada, el personal sanitario es público y el personal externo, limpiezas, celadores, está siendo de gestión privada. Ya hay un colegio en la Comunidad de Madrid, que es el San Juan Inés de la Cruz en Fuenlabrada, donde el personal laboral, que somos los fisioterapeutas, los ATS-EDUES y los técnicos educativos, es privado, con muchas peores condiciones laborales, trabajando en precario, con una rotación. Trabajamos con seres humanos de los más delicados, el sector más desprotegido muchas veces, y entonces está pasando esto, y va a abrirse el curso que viene un nuevo colegio en Getafe, donde también van a hacer exactamente esto mismo. Entonces no sé qué tenéis pensado para educación especial, porque me tienes que perdonar, porque con el lío de la candidatura local no he podido ni echar un ojo en profundidad al programa de Podemos, y yo también soy de Podemos. Entonces eso por un lado, y por otro también decir que se está, también es normativa creo que de la Comunidad de Madrid, se está dejando donde los directores son una especie de reyes en sus feudos, se está dejando al claustro sin ningún poder decisorio. Los directores manejan como quieren todo, ¿no? De manera dictatorial, y un poquito que se vuelva a dar un poco el poder decisorio a toda la comunidad educativa. Muchas gracias.
A ver, nuevamente, esto de los directores de la LOMCE es a nivel estatal, sin embargo nosotros, como ha comentado antes Pablo, lo que estamos creando, o nuestra propuesta, es hacer una serie de unidades, es decir, ahora mismo en educación existen 5 áreas territoriales que van según las autopistas. Claro, no tiene nada que ver lo que pasa en Pozuelo con Cercedilla, por ejemplo, que es la misma unidad territorial, ¿no? Nuestra idea es hacer unidades mucho más pequeñas y estas unidades que tengan capacidad también para tomar decisiones y para coordinarse. La potestad del director, el problema de la LOMCE es tremendo y es que habla de autonomía de centros, pero por otra parte el director es el único que tiene carácter decisorio y el director lo nombra una comisión en la que el 60% es de la administración, es decir, el director está puesto por la administración y tiene todo el poder. Se ha expulsado se ha eliminado la capacidad decisoria tanto del claustro de profesores como de las familias. Hasta que consigamos en noviembre derogar la LOMCE, siempre estamos con ese marco estatal. Nuestra idea, desde luego, es el abrir estas unidades y en estas unidades que participe la comunidad educativa de tal forma que el máximo de decisiones, de coordinación entre las zonas pueda ser más democrático, porque lo que es absurdo es educar para una sociedad democrática en una unidad o en un centro que es antidemocrático y profundamente antidemocrático, como son ahora mismo las escuelas. Por otra parte, clarísimamente todo lo que es atención a la diversidad y educación especial es que se ha eliminado prácticamente, y incluso todo aquello que pueda ser privatizado, que no es directamente obligatorio, tanto la educación infantil como por ejemplo pues eso, la universidad, etcétera, y la formación profesional, se han elevado las tasas o directamente privatizado. Nuestro proyecto con respecto a la educación especial es que prácticamente la educación especial pase a centros regulares con todos los apoyos que requieran, con todos los apoyos que se necesiten. Es decir, entendemos que el máximo de alumnos tienen que estar en una escolarización regular y que tengan ahí todos los apoyos, disminuyendo por supuesto el número de alumnos por aula y requiriendo todos los apoyos. Y efectivamente todo este tipo de empresas a las que están efectivamente dejando todas las externalizaciones que hay de limpieza, etcétera, son negocios, ¿no? Intentar volver por lo menos a lo que eran las pequeñas empresas que había un poco antes. Por ejemplo, la limpieza la llevaban las pequeñas empresas que había de la comunidad o del barrio. Ahora mismo ya lo llevan grandes empresas que hacen la mitad del trabajo. Desde luego nosotros apostamos por la pública, apostamos entonces por una educación especial que esté dentro de los centros regulares con todos los apoyos que requieren. ¿No te he contestado? Mi pregunta básicamente para la sección de Somos, porque veo que el primero de sus puntos en uno de sus panfletos principales es la igualdad de género. Y me gustaría saber qué se puede hacer al fin y al cabo desde un ayuntamiento que tiene un poder bastante limitado por la igualdad de género. Vale, desde un ayuntamiento se puede hacer todo lo que no contradiga la norma superior. Entonces, desde un ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. En el programa de Somos Majadahonda sí que es uno de los puntos básicos, la igualdad entre hombres y mujeres. Está considerado desde que en todas las concejalías, todos los recursos que sean del ayuntamiento, tiene que existir la igualdad de género de forma transversal. Los documentos oficiales y lo que comentabas, las actas, a la hora de estar en un pleno, todo lo que sean escritos públicos, tienen que utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista. Una de nuestras propuestas es hacer planes, ¿vale?, para que se realicen en diferentes niveles escolares dentro de la educación que promuevan valores de la igualdad. Igual que consideramos básico que desde el ayuntamiento y desde todos los recursos públicos se denuncien las desigualdades y en especial la violencia machista. No sé si te resuelvo así en conciso y breve. Hola.
Bueno, yo quería comentar que el sábado por la mañana tenemos una marcha de Majadahonda Pozuelo para apoyar una manifestación que han convocado allí una asociación, la Asociación Ciudadanos por el Monte, contra la ley Virus, la ley creo que es 5/2012, que permite que si tienes una parcela de más de 6 hectáreas pues puedas construir sea donde sea. De hecho hay varias solicitudes de licencia de construcción pedidas en el Monte del Pilar y en el Monte del Pozuelo, la parte de Pozuelo. Esto es una ley de la Comunidad de Madrid. Yo me imagino que estáis en contra, pero bueno, la idea era esta. O sea, ¿qué pensáis de esta ley? ¿Qué vais a hacer a nivel de Comunidad de Madrid? Y hace 2 fines de semana estuve en otra marcha, en lo que es la operación Campamento, pidiendo un corredor ecológico y contra también que se quiere construir en toda esta zona que va desde Colonia Jardín hacia el río Guadarrama, ¿no? Es decir, muchas veces los espacios naturales, como por ejemplo el Monte del Pilar, pertenecen a 3 municipios, o a 2 o a 4. Muchas veces hay que actuar de forma coordinada y muchas veces desde la Comunidad de Madrid. Y en fin, pues qué se puede hacer en Majadahonda y qué se puede hacer, o qué pensáis que se debe hacer desde la Comunidad de Madrid. Este chaval es ecologista. Por cierto, la marcha del sábado a las 9 en el Zoco. Y encima vasco. A ver, te digo, sinceramente, en el programa no sé exactamente si vamos a algo tan concreto, pero que desde luego hay una apuesta por la protección. Y además que nos conocemos de Salvemos la Sierra y tal, y nos conocemos, hay una apuesta clarísima por todo aquello que vaya en contra de la protección del medio ambiente, lo que esté en la Comunidad de Madrid va a ser inmediatamente derogado. O sea, ahí hay una apuesta muy clara por la ecología y sobre todo por la sostenibilidad. Y máxima aquí en la Sierra, que es tremendo, ¿no? lo que ha ido sucediendo. Y en estos casos que hablamos de unidades territoriales, de 3 municipios que a veces a lo mejor uno está de acuerdo, otros no, como el primer paso es que las candidaturas de Unidad Popular entren lo más fuertes posibles, y luego pues ahora mismo está habiendo un acto de José Manuel con Manuela Carmena, que es la candidata de Madrid, para pensar cómo se puede coordinar las diferentes escalas administrativas, y ahí, y como dice Cecilia, no va como tan a lo concreto, pero sí que hay una idea de que nos han puesto muchas veces las diferentes unidades territoriales a competir, ¿no? Hablaba de Madrid con otras comunidades autónomas, pero también ocurre entre los municipios. Entonces, como nosotros y nosotras pensamos que competir es una cosa que solo se pueden permitir unos pocos, y que pues la gente que estamos aquí, la gente decente, lo que podemos hacer es cooperar. Hay como un compromiso en buscar las instancias de mediación y facilitar la cooperación de los diferentes municipios, siempre con el criterio de conservación del medio ambiente. Además, no solo como una cuestión porque sea bueno éticamente, sino porque además necesitamos tener una comunidad rica medioambientalmente, porque ya lo ha dicho en Majadahonda, pero en Madrid existe una boina de basura que existe. La Unión Europea nos ha dado ya varios toques, tanto por la contaminación de los nitrógenos como por el deterioro del medio ambiente, y en esa línea, frente al pelotazo, pues nosotros garantizar, cuidar y además también incluirlo en los ciclos, en los planes de estudio, ¿no? Que muchas veces se nos presenta el medio ambiente a la gente más joven como una cosa del Amazonas, y no como a tener en cuenta, cuidar, recuperar y fomentar todo el cuidado pues más local y más cercano. Desde luego hay que derogarla. Y además yo hago aquí un llamamiento, porque es una ley autonómica, es una ley de la Condesa. Esa la hizo Esperanza Aguirre. Está afectando más en estos momentos a la parte del Monte de Pilar de Pozuelo, porque afortunadamente en la parte de Majadahonda ha habido más control del suelo público. Sin embargo, es evidente que si se empieza a edificar en la zona de Pozuelo, a nosotros nos llegará. Por lo tanto, hay que impedirlo como sea. Hay una candidatura también de Unidad Popular en Pozuelo, se llama también Somos Pozuelo. Tenemos relaciones con ello, y es evidente que este es un tema que tendremos que tratar conjuntamente a partir del 24 para intentar hacer acciones comunes.
A ver, aunque nos alarguemos con este tema, el tema del ecologismo no es un tema baladí. En todas las candidaturas de Unidad Popular que yo he estado, desde Robledo de Chabela hasta el sur, antes lo he dicho, sale el tema, porque lo que ha hecho esta gente es sobreexplotar muchos de los recursos naturales que hay en la Comunidad de Madrid para beneficio de unos pocos. Entonces, a ver, que tampoco vamos a derogar leyes que seguro que vayan en contra de medidas concretas, pero hay leyes europeas muy rígidas en el tema medioambiental, muy rígidas. Hay varias sentencias que se ha saltado Esperanza Aguirre en la Sagra, en las graveras de Aranjuez, que directamente han dicho que había que parar de hacer la explotación de esa manera y no las ha cumplido. O sea que ya hay leyes medioambientales que solamente vamos a tener que hacer cumplir y poner con multas altísimas a los empresarios que se las salten. O sea que nosotros, yo creo, ayer salía del Tajo, os lo he dicho, porque un pueblo tenía el problema de que había en un pueblo vertidos, en otro no había depuradora, en otro había trasvase, es el Tajo, fija, el Tajo a su paso por Madrid. En el tema del agua en Madrid también hemos hecho varios debates, porque el agua del canal de Isabel II han privatizado una parte, lo sabéis, y la empresa que potabiliza y cuida los controles es privada, y ya empezaban a decir que para ganar más, pues todo el tema de controles y el tema de medición, pues cada vez iba al ahorro económico y eso va en detrimento de las... Entonces, el tema medioambiental no es un tema baladí, es un tema muy importante porque en muchos casos nos jugamos la salud, pero además yo creo que sí es cierto que en eso Europa nos saca ventaja, hasta lo de la inspección de trabajo. En Francia hay unas leyes rígidas de la hostia, y en Francia no es la Unión Soviética, ¿no? Entonces, con el tema medioambiental es muy importante. En todas las CUS que yo estaba salido, y que yo creo que con hacer cumplir la legalidad europea, hacer cumplir las multas que les ponen y derogar las barbaridades que ha hecho la condesa, iríamos bien, pero que todavía hay mucho por hacer, y es cierto que hay que meter una mentalidad a todo el mundo de que no es un tema simplemente de los jóvenes, sino que es un tema de futuro. Quizá me ha recordado ahora Sisto, porque quizá una de las cosas que más frecuentemente ocurre dentro de lo de la ecología en la Comunidad de Madrid es que la Comunidad de Madrid tiene un montón de sentencias en contra y que sin embargo no pasa absolutamente nada. Quizá desde el gobierno de la Comunidad de Madrid podemos empezar efectivamente que pase. Laura Díaz, que yo no se la conoce, es de Ecologistas en Acción, que es una de las abogadas, es de las que está en la candidatura y es la que siempre te dice, si es que sentencias en contra de la Comunidad de Madrid hay a montones y no pasa nada. Pues quizá el momento de llegar a las instituciones es que decir, bueno, pues a partir de ahora sí que va a pasar. Bueno, no vamos a alargar mucho más esto, vamos a hacer un par de turnos de palabra porque no podemos estar como el otro día con Miguel Urbán y con Alberto San Juan, que estuvimos casi 3 horas. También es cierto que ellos estaban sentados en un sofá y estaban mucho más cómodos. Entonces, lo que sí os quiero recordar, haciendo un pequeño inciso, es que el domingo 17 a las 12 de la mañana en el Parque de los Belgas será el gran acto de la candidatura de Podemos en la zona noroeste de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y que allí tenemos que estar todos, absolutamente todos, apoyando, entre otras cosas, porque vendrá José Manuel, que es el número 1 de la candidatura, y esperamos... vendrá también Íñigo Rejón y esperamos que aparezca también Pablo Iglesias y alguna sorpresa más. Pero va a ser un acto muy importante y además en el que, si a lo mejor hay turno de preguntas, esto que comenta el compañero se le podrá hacer precisamente al número 1 de la lista. Es en Collado Villalba, el Parque de los Belgas. Se van a poner desde la estación de Villalba, habrá coches de voluntarios que llevarán a la gente que llegue hasta la estación sin coche, la acercarán, no está muy lejos, pero personas mayores o que quieran acercarse y no puedan, habrá coches en cualquier momento para llevarlos para allá. En la estación de Villalba, de cercanías, de Renfe. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el tema de la corrupción, porque la corrupción creo que es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos, porque la corrupción significa que nos están robando cada día y desde hace años que nos están robando y estamos hartos de que nos roben. Por lo tanto, me parece una cuestión fundamental a tener en cuenta y esa va a ser... Hay datos sobre el monto de la corrupción en España, algunos hablan de 30.000, 40.000, 50.000 millones de euros, no sé, según los datos que se manejen, pero no es la única forma en la que nos roban también con el fraude fiscal, nos roban también invirtiendo el presupuesto en cosas que no sirven para nada más que para unos pocos y que sirve para enriquecer
a esa gente a la que se le dan esos contratos. En fin, hay muchas maneras de robarnos. Por lo tanto, el monto de los miles de millones que nos roban es exagerado. Por eso antes, cuando ha preguntado que si teníamos 1 millón de euros, yo tengo más de 1 millón de euros en cuentas en Suiza, en las Islas Vírgenes y en Andorra, pero dinero que nos han robado a todos. Es dinero nuestro robado. Por lo tanto, creo que hay que hacer algo contra eso, y la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué competencias tiene la comunidad o los ayuntamientos para erradicar la corrupción, para combatir la corrupción y sobre todo para prevenir la corrupción, para evitar que se produzcan estos casos de corrupción tan graves que afectan a cantidad a nivel de la Comunidad de Madrid, en cantidad de pueblos hay alcaldes y concejales imputados, corruptos, en fin. La pregunta es, ¿qué competencias tiene la comunidad y el ayuntamiento? Toda la razón. De hecho, se estima que lo que perdemos en fraude fiscal, que son unos 44, una de las estimaciones son 44.000 millones de euros, es justo lo que coincide en lo que nos gastamos en España de menos de porcentaje del PIB en sanidad y educación respecto a la media europea. O sea que simplemente si recuperásemos todo ese dinero podríamos ponernos a niveles europeos. Aparte de de algunas de las medidas que he hablado, hay 2 cuestiones o 3 cuestiones que creo que desde la comunidad autónoma se pueden poner en marcha, no para erradicar, sino para al menos mitigar y reducir progresivamente la corrupción. Una es hacer una auditoría de qué ha pasado en esta comunidad en los últimos 25 años, ¿no? De dónde ha venido cada euro y a dónde se ha ido, y si se ha ido donde no tenía que irse, a quién ha beneficiado. Una auditoría que nos permita, como decía, abrir los cajones, pero que no se acabe ahí, sino que haya 2 cuestiones más. Una, transparencia. Y en este sentido nosotros, desde Podemos Comunidad de Madrid, proponemos hacer una jornada de transparencia una vez al año que tiene dos sentidos. Uno, que es, que todo lo he explicado antes, ¿no? Que todas las pymes, las cooperativas y los autónomos conozcan de primera mano y con tiempo suficiente todos los contratos públicos que va a sacar la administración, porque lo que ocurre ahora es que al final se lo acaban llevando las 4 empresas de turno porque tienen su equipo legal y pueden hacer el papeleo que es bastante ingente, y eso también habrá que reducirlo para poder optar a los contratos públicos, y estamos aquí impidiendo que la mayoría de las empresas accedan. Y queremos, lo que hemos dicho, tener una administración con paredes de cristal, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder prácticamente en tiempo real, y esto se consigue con unos programas informáticos que además tienen que ser de código libre para que todo el mundo pueda conocer sus entrañas, que puedan conocer las cuentas en el momento real y dónde está entrando el dinero, no solo de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, sino de lo que está ocurriendo a día de hoy. Porque lo que ocurre es que ahora nos estamos enterando de los casos de corrupción de hace 15 años, o de hace 10 años, o que si el Partido Popular era la banda de ladrones más antigua, ¿no? Porque cuando Alibaba ya eran 40. Pues lo que ocurre es que tenemos que hacer que la gente se entere al momento. Y luego, para combatir el fraude fiscal, hay una cuestión que es poner gente que trabaje contra el fraude fiscal. A día de hoy, muchas veces se nos dicen, de hecho estuve ayer en Lavapiés en un acto y me lo decían, no, es que fraude hacemos todos, porque el mítico fontanero que no te cobra no sé qué. Y la realidad es que más del 75% del fraude fiscal lo realizan las grandes empresas, y sin embargo la mayoría de los técnicos de Hacienda a nivel estatal o de los técnicos de la administración autonómica no están pensados para trabajar, no tienen los recursos, no tienen nada en ese sentido. Y ahora, yo solo voy a hablar de la corrupción. No voy a repetir lo que él ha dicho. Hay 3 elementos claves para combatir la corrupción. El primero es la información, el segundo la transparencia, el tercero es la denuncia. Información, ya lo ha dicho él, auditoría, pero no solo eso, no es la auditoría de las cuentas o de lo que ha pasado, sino un poco exponer todo lo que ha sido, todas las externalizaciones, las privatizaciones, los contratos. Hay que tener información de todo, tienes que hacer una auditoría general de todo lo que es el entramado. El segundo aspecto es la transparencia. Cuando tú estás en el ayuntamiento tienes que ser transparente en todo lo que haces, y todo lo que tú haces tiene que ser público, y todos los contratos tienen que ser públicos. Las privatizaciones, las externalizaciones, etcétera, todo tiene que ser
tiene que ser público y estar sometido pues al escrutinio de los ciudadanos. Y en tercer caso es la denuncia, es decir, cuando tú ves casos de estos, lo que hay que hacer es llevarlos a los tribunales y denunciar estos actos para que la justicia actúe. Yo creo que son los 3 elementos básicos de cómo combatir la corrupción. Yo tenía 2 preguntas, espero no liarla mucho. La primera es que quienes estamos en las candidaturas de Unidad Popular o candidaturas ciudadanas, pero no queremos meter los 2 pies en el charco institucional, sino que queremos tener un pie en independencia y que siga siendo todo lo rebelde que pueda, tenemos una soga al cuello y una mordaza con la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y me gustaría saber si desde la comunidad autónoma se podría plantear algo, incluso la desobediencia civil desde dentro de las instituciones, para no perjudicar a la ciudadanía que se está movilizando hoy, o desde los propios ayuntamientos. Y la segunda pregunta, que mucha gente cercana a mí, que a lo mejor no está en las candidaturas de Unidad Popular o en las candidaturas autonómicas, me preguntan, es que estamos en una semana muy conmemorativa donde se cumplen 4 años del mayor movimiento popular de los últimos 35 años en España, y parece ser que se van a hacer actos días a los que parece son intocables, como son el 23 de mayo, el han llamado Jornada de Reflexión, en un mundo en el que tenemos acceso a todas las tecnologías. ¿Qué opináis de que se puedan hacer actos estos días? Yo personalmente, de mi propia opinión, creo que son beneficiosos y que no perjudican a nadie, y que los gritos mudos, o por lo menos a mí los gritos mudos que he podido vivir, han sido de los mejores momentos que he vivido en esta pseudodemocracia. Gracias. A ver, yo la primera. Lo de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque a la gente que solemos estar en las movidas nos pilla muy de cerca, y de hecho es una ley contra la protesta social, contra lo que llevamos haciendo 4 años. Entonces ya ha habido debates a nivel estatal donde ha estado Podemos y han estado otros partidos, desde el PSOE al PP hasta la nueva derecha esta que le han puesto recauchutada, que algunos conocemos del 78, de moderna con corbata, y que al final es lo mismo de siempre, y ahí los únicos que han dicho que estaban por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido Podemos e Izquierda Unida, ¿no? Y otros han dicho que están contra los abusos, pero no contra la derogación. Entonces esa ley hay que cargársela a nivel estatal. Pero sí es cierto que desde la Comunidad de Madrid, porque Cristina Cifuentes, la que va a la candidatura, es delegada del gobierno, y algunos ya la conocemos. Yo he tenido reuniones con ellas cuando las marchas del 22, he estado en los juicios contra ella, en los juicios de ella contra nosotros. Entonces, pues hay que intentar quitar los abusos que desde la administración se tienen, porque sí es cierto que los que dirigen algunos órganos del poder de este país en la Comunidad de Madrid, no estamos hablando de fuera, ¿no?, pues deja mucho que desear. Entonces, pues ahí que Podemos ya se ha manifestado a nivel estatal de lo que quiere hacer, y aquí en Madrid se pueden hacer cosas como intentar, en la medida de lo posible, de los cuerpos que sí dependen del ayuntamiento, de la comunidad, pues parar todo eso, ¿no? Quiero mencionar que esta mañana un miembro del Consejo Ciudadano de Madrid Capital, Jorge, ha sido arrestado por la policía en un desahucio, con lo cual demostramos que nosotros vamos a seguir a la nuestra, y que las leyes, aunque las hagan, pues son para los rebeldes, ¿no? Entonces, pues hasta que logremos cambiarla, pues vamos a tener que seguir peleándonos, pero desde luego esa ley, si ya se ha manifestado Podemos, está por la derogación, ¿no? ¿Lo puedo decir yo, si quieres? Sí. A ver, de la... Eso yo te respondo a nivel personal. A mí me pareció tan alucinante, por ejemplo, yo soy Marea Verde, que a la gente que llevaba camiseta de Marea Verde que pone defiendo la educación pública, o sea, que no la permitieran votar y que tenía que llevarse la camiseta verde, o sea, cambiar la camiseta verde, me parece demencial, porque estás defendiendo una cosa que es absolutamente común. Entonces, mientras uno esté defendiendo algo común, algo que no está presentándose a unas elecciones, que no es pedir el voto, me parece totalmente surrealista. Es el prohibir por prohibir, es absurdo, ¿no? O sea, este es mi punto de vista personal. La rebeldía no hay que dejarla. Pues si no hay más preguntas, nadie se anima.
Yo os animo a que cojáis carrerilla para preguntar a Pablo Iglesias este fin de semana, viniendo el viernes aquí a las 7 de la tarde, para presentar a muchos de los candidatos que estarán para responder a todas las preguntas que puedan afectarnos como municipio. Por tanto, calentar motores, preguntar el viernes y así ya lleváis algunas más para el domingo. Muchas gracias a todos. Perdón, quería hacer una intervención, Albert, para recordaros que se suspenden los actos que no se va a hacer ningún acto el domingo, creo. Aquí. No, bueno, ya lo ha dicho Paqui, era simplemente para decir que nosotros vamos a hacer un acto el viernes por la tarde, pero que el domingo no vamos a hacer actos públicos para poder asistir al acto de la sierra. Pero vamos, ya más o menos Paqui ya lo había dicho y no... ¿A qué hora? Aquí el viernes es a las 7, igual que hoy, y el domingo es a las 12 del mediodía en Collado Villalba, en el Parque de los Reyes. No aprendemos, no avanzamos, el mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando.